Bienvenidos al Nacional Libertario. Me salté la página. Bueno, aquí un duro editorial de la revista El Economist que nos muestra la situación en Venezuela. Dice que la situación en Venezuela es absolutamente terrorífica, la situación económica. ¿Para qué hablar de la situación política, la situación de relaciones internacionales? Es un país que ha arruinado completamente su economía, que tiene a su gente muriéndose de hambre, que está siendo gobernada por un grupo de delincuentes y narcotraficantes, y que al mismo tiempo han aplicado, son muy libre mercadistas cuando se trata de exportar y de participar del mercado libre de las drogas, pero muy poco cuando se trata de entregarle a los venezolanos el derecho y la libertad para hacer negocios y para poder disfrutar de su propiedad privada en Venezuela. Entonces aplicaron el marxismo y el resultado es el que estamos viendo en este momento: un país con más de 500 industrias estratégicas estatizadas, prácticamente toda la economía parada, y con una situación en este momento, en vista de la pandemia que se nos está viniendo encima, que es aún peor de lo que se puede llegar a imaginar. Voy a compartir con ustedes cortito el artículo y después voy a sumarle a eso un par de informaciones extra. Mientras el dictador Nicolás Maduro intenta resistir en el poder hasta las últimas consecuencias, los venezolanos ya no solo buscan sobrevivir a diario la crisis humanitaria, sino que ahora ruegan no infectarse con coronavirus. Si el sistema sanitario del país pasaba por su peor momento, con el avance de la pandemia, los hospitales no están preparados para soportar una gran masa de infectados. Al mismo tiempo, Maduro y la cúpula del régimen chavista siguen minuto a minuto los pasos de Estados Unidos y la comunidad internacional, luego de que el Departamento de Justicia norteamericana presentara cargos de narcoterrorismo contra el dictador y su entorno. La propuesta de Washington de un gobierno de transición fue rechazada por la dictadura, lo que indica que Maduro, Cabello y compañía no están dispuestos a negociar. En este contexto, la prestigiosa revista The Economist realizó un duro editorial en el que sentenció la situación venezolana es terrorífica. La publicación asegura que el COVID-19 empeorará mucho más las cosas. No sé cómo puede empeorar más las cosas en un país, o sea, en Venezuela, pero ya la situación tiene que ser absolutamente desesperada. En un primer momento, Maduro presumió de haber sido uno de los primeros en la región de aplicar la cuarentena y buscó mostrar control ante la crisis. Sin embargo, la pandemia dejó al descubierto una vez más la alarmante crisis que atraviesa el sector sanitario en el país. Además, la dictadura no dejó de lado su política de persecución y amenazas, secuestró y amenazó a médicos y periodistas que denunciaban las condiciones de los hospitales. Pues sí, digo, solamente para la gente del colegio médico y de los empleados de la salud en Chile, que les gusta tanto hacer paro y decir que les gustaría vivir como en Venezuela. Ok, tomen ahora, por ejemplo, lo que está haciendo su régimen ideal, el régimen que financia entonces sus paros en Chile. Sigue el artículo. El sistema de salud apenas funciona. El índice de seguridad sanitaria mundial, elaborado por la Economist Intelligence Unit, clasifica su preparación para una epidemia en el puesto 176 entre 195 países. No olvidemos que Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, ¿ok? Venezuela es uno de los países con la mayor riqueza de recursos naturales del mundo. Y han arruinado completamente tanto los servicios públicos como la economía privada. Pero bueno, sigamos con el artículo. La mitad de sus 306 hospitales públicos no tiene máscaras faciales, según Médicos por la Salud, una ONG, indica The Economist, al tiempo que advirtió que ante la falta de pruebas y el seguimiento de los contactos, la enfermedad se extenderá. Solo tenemos agua corriente para la mitad del día, graficó un médico del principal hospital público de la ciudad de San Felipe, capital del estado de Yaracuy. En los últimos días el régimen anunció que había arribado al país una dotación de ayuda proveniente de China para hacer frente al coronavirus. No obstante, ese médico indicó que los insumos aún no han llegado al hospital, probablemente ya se los robaron en el gobierno. El hospital estatal El Algodonal, uno de los mejores de la capital, no cuenta con ambulancia, ni máquinas de rayos X, ni morgue que funcione. Además, durante la mitad de la semana no hay agua ni electricidad. El pasado 30 de marzo, allí y en esas condiciones estaban siendo tratados 2 pacientes con COVID-19. El presidente interino, Juan Guaidó, alertó que la pandemia podría provocar una catástrofe en el país, por lo que instó, una vez más, a la Fuerza Armada a permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Pero una vez más, el ejército se negó a colaborar. Eso es lo que pasa con los ejércitos son ejércitos populares controlados por el Partido Comunista. Téngase presente, ¿ya? Cuando no son ejércitos patriotas, cuando son ejércitos narcotraficantes. Entonces se ponen al servicio de la izquierda y hacen parir al pueblo. La escasez de combustible es otro de los graves problemas que sufren los venezolanos. Como ha ocurrido desde la llegada de Maduro al poder, el régimen entregó el control de la distribución de gasolina al ejército.
pero la realidad indica que la cúpula militar aprovecha la situación para vender la gasolina en el mercado negro, como lo ha venido haciendo también con los alimentos. Siempre interesante ver cómo estas cúpulas izquierdistas y socialistas les encanta hacer mercado y hacer negocio, ¿no? Supercapitalistas, mientras le prohíben a todo el resto hacer esos mismos negocios en un sistema abierto. Continuando, sumando a la crisis sanitaria y humanitaria, The Economist también puntualizó los efectos económicos que provocará el coronavirus en un país donde la inflación se cuenta por millones. Un cierre nacional impuesto por el gobierno el 17 de marzo se sumará a los efectos de la caída de los precios mundiales del petróleo. Las remesas de los venezolanos que viven en el extranjero están cayendo. Las exportaciones de oro e incluso de narcóticos están estancadas. O sea, ni siquiera pueden exportar más drogas. Se les estancó hasta eso con el coronavirus. Aunque en público transmite confianza y una realidad que no es tal, el dictador venezolano conoce esta situación. Por eso el pasado 15 de marzo apeló al Fondo Monetario Internacional, a ese organismo que ha responsabilizado de todos los males en los países de América Latina, para solicitar una ayuda de $5.000 millones. ¿Y saben por qué no le pidió a los rusos o a los chinos? Porque ya les ha pedido tanto que no le prestan plata, porque no tiene cómo devolverla. Rápidamente, y como era de esperarse, el fondo se negó porque no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela tiene menos margen que otros países latinoamericanos para pedir prestado para suavizar los efectos de la crisis, explica The Economist. Naturalmente no tiene margen porque nadie le presta a alguien que no es capaz de devolver un peso. Para muchos la llegada del coronavirus representaba para Maduro una bocanada de aire, pero no fue así. La presión internacional sigue a la orden del día, incluso más que nunca, luego de los últimos pasos de Estados Unidos. Sin embargo, Washington ofreció retirar las sanciones y una salida decorosa del chavismo por medio de un gobierno de unidad que conduzca a elecciones libres y transparentes. Pero esto no fue aceptado por la dictadura. Apenas unas horas después de que el régimen emitiera un comunicado, aseguran que no aceptarían ningún tutelaje de actores extranjeros. Donald Trump anunció la operación antidrogas más grande de Estados Unidos en Occidente. Esto solo unos días después de que el fiscal norteamericano William Barr presentara cargos contra Maduro y los principales funcionarios del régimen por narcoterrorismo. El fiscal aseguró que el régimen, desde la llegada del Chávez al poder, fundó una organización de narcotraficantes llamada el Cartel de los Soles por una insignia en los uniformes del ejército. De acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano, este grupo criminal, en alianza con la FARC, intentó inundar Estados Unidos con cocaína y está asociado con el Partido Comunista de Chile, está asociado con la Mesa de Unidad Social y está asociado con cuánto izquierdista revolucionario anda en Chile armando despelote. Continuemos. The Economist recuerda que los discos informáticos descubiertos, esto fue lo que dijimos en el video anterior, en una redada en un campamento de la FARC en Ecuador en el 2008, supuestamente revelaron contactos entre el grupo y el gobierno de Chávez, en el que Maduro era ministro de Relaciones Exteriores. En otros cargos se afirma que Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, conspiró para transportar cocaína en aviones registrados en los Estados Unidos desde Venezuela hasta América Central. No hay duda de que existe una corrupción generalizada y una penetración del Estado venezolano por parte del crimen organizado, en particular del narcotráfico, comentó Geoff Ramsey de la Oficina de Washington para América Latina a la revista británica. Cita entonces The Economist: mientras Maduro y Barra están blandeando las esposas, la amenaza del COVID-19 solo puede crecer. Así concluye la entrevista en The Economist, que lo vimos también nuevamente por el video anterior. Y la tremenda constitución súper democrática, social y socialista y toda la cuestión de Venezuela, entonces les ha permitido a los venezolanos disfrutar desde el principio del 2020 de un aumento de 60% del salario mínimo, 50%, disculpen, con lo que alcanzó a $6,7 el salario mínimo en Venezuela. Eso es súper social, eso es súper repartidor de la riqueza y toda la cuestión. $6,7 eran en ese momento, a ver, son como 7.000 pesos, 6.000 pesos. Y en este momento menos, porque si tenemos el dólar a 800 son como exactamente 3.200 pesos chilenos es el salario mínimo en la República Socialista de Venezuela. En esa misma república, que es modelo y objeto de la señorita Lagos esta, y de Telier, y de la Carol Cariola, 3.200 pesos. Para la próxima vez que en Chile reclamen porque el sueldo mínimo es demasiado bajo, los comunistas y los izquierdistas, recuérdenle que ellos creen de que un obrero en un sistema socialista
puede vivir con 3.200 pesos, no con 300.000, no con 350.000, no, con 3.200 pesos. 3.200 pesos es lo que termina repartiendo un Estado que se robó todo en uno de los países más ricos del mundo y que tiene el control de toda la economía en uno de los países más ricos del mundo en materias primas, etcétera, y que lo tiene absolutamente parado y que incluso ahora no es capaz ni siquiera de exportar más drogas de lo que estaba exportando antes. 3.200 pesos y una cajita con alimentos. Eso es el resultado de las políticas de izquierda radical del Partido Comunista, del Partido Socialista, estoy hablando de los locos de Atar, no de la vertiente más moderada, del Frente Amplio, etc. Con 220.000% de inflación. Para los que dicen, sí, es que tenemos que eliminar la Constitución, cambiemos la Constitución, pongamos el Banco Central bajo control de los políticos, para que tengan control sobre la máquina del billetito, ¿no? Pongamos la economía bajo control de los políticos, pongamos fijación de precios, hagamos entonces que el Estado empiece a producir esto y lo otro, porque todo va a funcionar maravillosamente. Miren lo maravillosamente que funciona en Venezuela, en Cuba, en Norcorea, en todos lados donde se liquida la iniciativa privada y donde entra el socialismo puro a regir. No hablemos del socialismo en China, porque eso ya es fascismo. China y dio el paso del comunismo al fascismo sin pasar por la democracia. Ni un problema, porque son tan similares los dos sistemas. Ya lo tienen. Y eso es lo que nos están ofreciendo a nosotros. Eso es lo que nos están ofreciendo a nosotros, y siguen revolviendo la perdiz, y siguen atacando al ministro de Salud en Chile, y siguen atacando al Ejecutivo, y siguen tratando de hacer daño. ¿Por qué? Porque este sistema es el que quieren. Este es el sistema donde se alcanzó todo lo que ellos querían, con nueva constitución y todo el tema. Y este es el sistema, esto es lo que ofrece. 3.200 pesos chilenos de sueldo mínimo. Damas y caballeros, ya saben por quién votar para el plebiscito se propuso. Ya saben por quién votar en las parlamentarias. Esto, menos vamos a tener nosotros, porque nosotros no tenemos petróleo. Menos le van a dar al chileno. El chileno va a terminar con sueldo mínimo de 1.500 pesos. Cocinando el cinturón, los zapatos. Como en los antiguos chistes del Condorito, no sé si se acuerdan. No hay nada para comer. Eso es lo que ofrece la izquierda radical latinoamericana. Eso, delincuencia, complicidad con el narcotráfico, complicidad con la criminalidad. Eso es lo que ofrece. Y por lo demás, les recuerdo lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo se habían reído tanto que decían que Mañalich estaba mintiendo porque había dicho que Chile tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo? Veamos, ¿por qué no ven las cifras del número de fallecidos por habitante y los van comparando a nivel mundial? Chile está en una posición mucho mejor que la española o la italiana. Qué raro, ¿no? ¿Será porque tenemos un sistema de salud en este momento mejor que el de muchos países desarrollados? Lo dejo ahí nomás. En todo caso, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, denle un me gusta, compartan. Es una manera también de ayudar para alcanzar a más gente con información veraz. Con ese tipo de información que es la que desenmascara la mentira, la que le quita el voto al izquierdista radical y la que hace posible un futuro mejor para nuestro país. Damas y caballeros, esta ha sido Nacional Libertario. Que tengan un buen día.